Hola a todos. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio y os voy a contar una experiencia que tuvo un amigo mío y que me ha contado a mí con la intención de que yo os la cuente a vosotros. También me ha pedido que no revele su nombre y eso es lo que haré. Una vez escuché a un físico decir que la mente humana no es capaz de concebir un año luz, porque no es una distancia que exista en nuestra experiencia. Digo esto porque es muy complicado entender algo que nunca se ha experimentado o que se escapa a nuestros sentidos. Así que mi amigo, a la hora de contar su experiencia, tenía que encontrar algo en nuestro mundo con que poder compararlo. Aún así, ya os digo que la frase que más repitió durante su relato fue "no hay palabras". Para que se entienda mejor, usaré la analogía de la caverna de Platón. Si naces y vives dentro de una caverna, será muy complicado para ti entender lo que es un árbol o un atardecer, por mucho que traten de explicártelo, ya que no hay nada en el interior de la caverna que te sirva como referencia. Es como intentar entender lo que es el océano sin haber visto nunca el agua. Debemos aceptar que todo nuestro conocimiento, todo lo que creemos saber, está basado en lo que podemos percibir como real, y no en la realidad misma. En este caso, un niño de 3 años estaría más cerca de entender la realidad, si se le permitiese salir de la caverna durante unos segundos, que todos los sabios que han existido en la historia y que nunca salieron de ella. La caverna simboliza la percepción de los 5 sentidos con los que interpretamos la realidad. Por eso, mi amigo me comentó que tuviese paciencia con estas personas materialistas que rechazan el mundo espiritual, porque están, como estuvo él, a solo una experiencia de cambiar de idea. Entiendo que los que basan sus teorías en la ciencia empírica no crean en estas cosas o que piensen que las experiencias cercanas a la muerte se explican fácilmente a través de la química del cerebro. Pero si alguien en parada cardíaca es reanimado y relata lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado e incluso a kilómetros de distancia mientras estuvo clínicamente muerto, y se intenta explicar este hecho como una casualidad en lugar de sopesar otras opciones, para mí demuestra no solo una actitud soberbia, sino también una mente obtusa y corta de miras. Lo irónico de este asunto es que muchos de los defensores del método científico no utilicen ese mismo método para, por ejemplo, calcular las probabilidades estadísticas de que esto suceda por azar, que son inmensas. Como ya dije en otro vídeo, el hecho de que seamos solo cuerpos lleva implícita la ausencia de libre albedrío, ya que si todo puede explicarse mediante la física y la química, lo que sucede en nuestro cerebro responde a simples reacciones químicas entre compuestos. El reto no es actuar automáticamente. Es encontrar una acción que no sea automática, desde pintar, respirar, hablar, hasta follar o hasta enamorarse. Por lo tanto, no hay lugar para la voluntad ni para la elección. ¿Cómo te gustan? ¿Las chicas? No, las ensaladas. Sí, las chicas. ¿Cuál es tu tipo de...? ¿Sabes qué? No contestes. Digamos que son las mulatas. ¿Vale? Solo como hipótesis. Es lo que te va. ¿Vale? ¿Por qué es eso lo que te va? En este caso, seríamos simples resortes que responden ante un estímulo, y poco más. Es decir, o somos cuerpos o somos libres. Todo no puede ser. ¿Porque hiciste un análisis detallado de todos los tipos raciales y sometiste ese análisis a un sistema de puntuación? No. Como consecuencia de una acumulación de estímulos externos que tú ni registraste cuando ellos se registraron en ti. Personalmente creo que aquí estamos limitados por muchos condicionamientos, por la naturaleza, por la cultura o por ambas. La programé para ser heterosexual, igual que tú fuiste programado para serlo. Nadie me programó para ser hetero. ¿Decidiste ser hetero? Por favor, claro que fuiste programado, por la naturaleza, la cultura o por ambas. Pero también me cuesta creer que seamos solo cuerpos, así que creo que si estamos aquí es por elección y no por imposición. De hecho, creo que el universo no existiría sin la conciencia, es decir, sin nosotros. Como suele decir mi amiga Esther en su canal, somos el Hijo de Dios. ¿Cómo no iba a ser posible para nosotros crear un universo? La ciencia puede explicar una parte de esta realidad, pero no puede explicar una realidad a la que no tiene acceso.
Sería como intentar demostrar científicamente que ayer volé mientras soñaba. No es posible y sin embargo volaba. Hay un vídeo en este canal que dice que la ciencia solo puede explicar el nivel de realidad en el que opera. Y estoy totalmente de acuerdo con ello, ya que he visto o experimentado cosas que harían titubear al más ortodoxo de los científicos. No es posible explicar el amor. Lo que proporciona la certeza del amor es la experiencia del amor. Y os aseguro que no hay sentimiento igual que el que pude experimentar en aquel lugar. No hay amor más puro e incondicional, ni siquiera el de una madre por su hijo, ya que una madre pone condiciones a su hijo nada más nacer. La primera e innegociable, que sea suyo. Donde yo estuve no es posible amar a unos más que a otros, porque todo está hecho de amor. El amor se respira. Lo que os voy a contar seguirá un orden que yo mismo he establecido, pero no sabría decir qué sucedió antes o después, ya que estuve en un lugar donde el tiempo es irrelevante. Podría decirse que allí todo es para siempre. Tengo que reconocer que en un principio tuve miedo, solo en un primer momento, ya que nunca pensé poder seguir vivo tras la muerte. Mi forma de entender la vida siempre se basó en la lógica, y lo más lógico para mí era que tras la muerte del cuerpo simplemente desaparecemos, y fin de la historia. Me cuesta mucho asumir todo el tiempo que he desperdiciado pensando de esta manera. Vivía dormido, incapaz de interesarme por lo que significa estar vivo. Vivir sin hacerse preguntas es una forma de vida absurda, automática y reactiva. Cuando pienso en mi vida antes de 2021, el año en que viví esta experiencia, no me reconozco a mí mismo. Realmente estaba muerto y la propia muerte me devolvió a la vida. Me siento privilegiado por haber vivido esta historia y que gracias a ella, tanto yo como mis seres queridos, hayamos perdido el miedo a la muerte. Solemos temer lo que no conocemos, pero os aseguro que no hay nada desconocido allí. Es un sentimiento de volver a casa con la certeza de que solo te marchaste para vivir una breve aventura en la tierra. Lo que el accidente me hizo sufrir fue un precio muy barato a cambio de lo que descubrí, y estoy convencido de que será igualmente cierto para vosotros. No temáis a la muerte, no existe. Es un mito. Es el mayor timo de la historia. La muerte debería ser entendida como una liberación. Tampoco estéis tristes por los que se van, porque os aseguro que están perfectamente, mejor de lo que jamás estuvieron. Son felices y deberíais ser felices con ellos. Ahora veo a cada ser viviente como preciosas luces de conciencia, y eso ilumina mi mirada. Algunos parecen dormidos, pero no lo están. Solo es cuestión de tiempo que descubran quiénes son realmente, y entonces, tal y como yo cambié, ellos cambiarán. Deberíais ver la vida como una obra de teatro, donde hay actores que están tan metidos en su papel que han llegado a creérselo. Mi experiencia tuvo lugar durante el verano de 2021. Había pasado una etapa un tanto extraña, donde dada mi creciente apatía y los pocos estímulos que encontraba en mi vida, me autodiagnostiqué con depresión severa. No encontraba nada que me motivase más allá de las paredes de mi apartamento. Las actividades humanas me parecían absurdas y sobre todo redundantes. No entendía cómo la gente podía encontrar un sentido a su existencia repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Supongo que el miedo a salir de su zona de confort les paralizaba. En mi caso no era miedo, sino una profunda falta de interés. No tengo forma de demostrar que lo que me sucedió no fue en absoluto una alucinación, pero la única forma de acceder a la información que yo tenía y que transmití a mis amigos tras la experiencia era habiendo sido protagonista de aquella escena desde un lugar privilegiado, ya que ni mis amigos ni nuestro guía sabían tanto como yo sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos.
Ellos no saben dónde estuve, pero lo que sí tienen claro es que no podía saber lo que sabía si mi conciencia hubiese seguido unida a mi cuerpo, ya que éste se encontraba sumergido la mayor parte del tiempo. Y esta es la parte triste de estas experiencias, que solo quien las vive tiene la certeza. Debo advertiros que lo que os contaré a continuación no está hecho para ser explicado. No importa lo que os podáis imaginar cuando me escuchéis. Nadie es capaz de explicarte fielmente lo que siente al escuchar su canción favorita, como yo no soy capaz de explicarte fielmente lo que sentí durante toda mi aventura. Una aventura que está más allá de lo que la mente humana es capaz de concebir. Esa tarde, estando yo de vacaciones sin ningún plan para ese día, salvo evadir mi mente con cualquier película o serie que me impidiera pensar en mi patética vida, recibí la llamada de unos amigos que se encontraban pasando unos días en una casa rural cerca del Parque Natural de Ordesa, en la provincia de Huesca. Querían que fuera con ellos y aunque desde el principio sabía cuál sería mi respuesta, al final tuve que ceder, ya que no perdía nada por intentar algo diferente, y una parte de mí quería agradecerles su inquebrantable y para mí incomprensible amistad. En esa etapa de mi vida yo no habría soportado la compañía de alguien como yo. Al segundo día de estar allí nos trasladamos al río Ara, que es uno de los más populares de España para hacer rafting o para descensos en kayak. Aunque era mi primera vez, me sentí bastante cómodo al principio. De hecho, remábamos por aguas bastante tranquilas y podíamos ir conversando. Al cabo de un rato, nuestro guía nos hizo una señal para que nos preparáramos, y tras unos rápidos menores, podía escucharse el agua romper bruscamente un poco más adelante. Aquí era donde realmente empezaba la aventura. Era una zona con enormes rocas que te obligaban a virar constantemente, por lo que el guía nos pidió que mantuviéramos la distancia entre nosotros para no obstaculizarnos. Cuando empezaba a coger confianza con el remo, el río me arrastró hacia una cascada lo suficientemente profunda como para casi poner el kayak en posición vertical, y viendo que no había forma humana de evitarla, decidí remar más fuerte para intentar alejarme lo máximo posible de las rocas durante la caída. Fue entonces cuando mi kayak volcó e inmediatamente realicé la maniobra evasiva que nos habían explicado antes de salir. Para mi desgracia, aunque ahora no me sienta para nada desgraciado, me quedé enganchado en unas ramas que había en el fondo y me fue imposible recuperar la posición. Inmediatamente entré en pánico y los esfuerzos que hice para tratar de desengancharme me hicieron jadear, por lo que no pude evitar tragar agua. En ese momento quedé completamente desorientado. No tenía ni idea de hacia dónde tenía que nadar y no tardé en comprender que iba a morir allí. Tras un cálculo mental rápido del tiempo que llevaba sumergido y ante la imposibilidad de encontrar una salida, decidí rendirme y dejarme llevar. Entonces, algo inesperado sucedió. Dejé de sentir ese insoportable ardor en mis pulmones y la oscuridad que me rodeaba se tornó completamente blanca. Empecé a alejarme de la escena que estaba protagonizando de una forma muy suave, como si estuviera entre algodones. Sabía que no tenía ningún tipo de control sobre lo que estaba pasando, así que simplemente me relajé. Me sentía confiado, liviano, protegido por algo o por alguien que solo transmitía paz, amor y confianza. Me elevé por encima del agua, dejando allí mi cuerpo inerte, que se movía a merced de la corriente como un muñeco sin vida. Lo observaba como si de un disfraz se tratase, o como si estuviese contemplando la lámpara en la que recluyeron al genio que en ese momento me sentía. Pude ver los desesperados intentos del guía por rescatarme. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las circunstancias de la vida en solo un par de minutos. Aquella escena fue desapareciendo de mi vista, pero sentía que podía decidir si quería permanecer allí o seguir adelante, Dios sabe dónde.
Sabía que todo estaría bien, decidiera lo que decidiera. Como si estuviese siendo guiado, pero al mismo tiempo se me ofreciese la libertad de elegir en qué momento seguir avanzando. De repente todo quedó en silencio y en una calma perfecta. Decir que estaba flotando no tendría sentido, pues no podía percibir mi cuerpo. Era pura consciencia. Yo solo existía, pero no sabía dónde, ni siquiera si ese lugar era un lugar. No era capaz de ubicarme, era como si yo mismo fuese el lugar en el que estaba, pero si me concentraba, entonces sí, aparecía una silueta, como si yo mismo crease la forma en que había decidido verme a mí mismo. Fue entonces cuando vi mis manos, mis brazos y mi pecho. Alguno se preguntará por qué no entré en pánico, pero el miedo no es algo que se pueda concebir en ese estado. Supongo que porque al no tener cerebro, no había forma de producir la adrenalina necesaria para ponerme alerta. Podría decirse que nuestro estado natural es pacífico y despreocupado. Me sentía completamente acompañado y arropado en medio de una claridad casi perfecta. Era como si yo mismo formase parte de esa claridad. El único sentimiento posible allí era el amor. Me resulta casi imposible imaginar que en ese lugar alguien pudiera estar enfadado o sentir miedo. Sentía y sabía que yo era uno con todo y con todos. Y supongo que eso es a lo que se refería Jesús cuando nos animaba a amar a nuestros enemigos. Allí era muy sencillo y ni siquiera se podría concebir la idea de que alguien pudiera ser tu enemigo. Las lágrimas vuelven a mí al recordar esa sensación de libertad y de sentirme por fin vivo y completo. Los condicionamientos de la vida física evitan que podamos ser algo distinto a lo que las circunstancias nos obligan a ser, pero allí no había limitaciones de ningún tipo. La luz que me rodeaba me transmitía toda la sabiduría y el conocimiento verdaderos, y sentía que era totalmente libre de experimentar lo que deseara, por ridículo que esto fuera. El único límite era mi propia imaginación, pero en ese momento yo no deseaba nada salvo disfrutar de ese estado de perfecta paz. Sencillamente sentía que iba a explotar de amor y que esa explosión me fundiría con todo lo que existe. Durante casi toda mi experiencia estuve en éxtasis, aunque sé que gran parte de mi aventura fue borrada de mi memoria y creo saber por qué. Dudo que un ser humano, con su esquema mental condicionado y racional, sea capaz de soportar un amor tan poderoso y al mismo tiempo seguir con su vida como si nada. Mientras rezaba porque nunca me hicieran abandonar aquel lugar, ya que consideraba que estar allí era una forma perfecta de existir, empecé a sentir que algo me succionaba, suave pero muy rápidamente. No sabría decir si era un túnel o simplemente era solo la sensación de estar en un túnel, pero que en realidad esa sensación era provocada por la tremenda velocidad a la que me desplazaba. Podría compararse con el agujero de gusano que atraviesa Jodie Foster en la película Contact, translúcido y desde el que se podía percibir algo que no pude distinguir bien a través de sus paredes, quizás también por culpa de la velocidad a la que iba. Me trasladaba hacia lo que podría percibir como un atardecer, pero con dos horizontes, uno arriba y otro abajo. Imposible explicar esto. Algo parecido a la luz de un proyector de cine, una luz poderosa hecha de amor. No es que el amor surgiese de allí, sino que esa luz era el amor mismo. Esa luz era el verbo amar. Entonces todo se detuvo y enseguida entendí que había ciertos límites que no debía pasar, o que no se me permitía pasar. Sabía que si seguía adelante no podría volver, y yo no tenía ningún problema con eso, pero digamos que se me recomendó no continuar. Sin que nadie mencionase una sola palabra, se me hizo saber que era por mi bien. Simplemente lo supe. Lo que sucedió después de esa pequeña decepción no lo recuerdo bien.
Es una sensación parecida a cuando te despiertas y sabes que has soñado con algo, pero no sabes definir con qué. Yo sabía que había sucedido algo relevante, pero no lo conseguía recordar. Fue entonces cuando llegó hasta mí un carrusel de imágenes que era como si se tratase de una cinta de cine pasando a mi lado a una tremenda velocidad. Aún así, era capaz de ver cada escena una por una, incluso de recrearme en alguna de ellas cuando así lo decidía. Es extraño, pero podía experimentar cualquiera de esas escenas, no solo observarlas, durante el tiempo que quisiera sin necesidad de detener la cinta. Incluso podía experimentar varias escenas a la vez. Sin duda, el tiempo en aquel lugar era total y absolutamente irrelevante. Lo que estaba viendo era mi vida en la Tierra, desde mi nacimiento hasta mi naufragio. Volví a experimentar momentos que ni siquiera recordaba, pero sentí que quien me estuviese mostrando esas escenas quería que las enfocase desde una perspectiva diferente. De hecho, empecé a experimentar mi vida desde el punto de vista de las personas con las que me había relacionado. Pude sentir como propio el dolor que provoqué y también la alegría, pero mi mente, como no, se centró más en el sufrimiento, por lo que empezó a surgir en mí un insoportable sentimiento de culpa. Durante este proceso de revisión de vida sentía que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie allí. Sentí que alguien que lo sabía todo sobre mí me estaba mostrando esas imágenes y no me juzgaba por nada de lo que hubiera hecho. Me aceptaba tal y como era y no consideraba que hubiese cometido ningún error. De hecho, restaba importancia a todo aquello y quería que yo hiciese lo mismo. Entonces entendí que todo eso que nos han contado sobre el juicio final es una patraña. El único juez allí era yo mismo, y de mí dependía si era capaz de perdonarme y de perdonar, porque nadie allí iba a hacer eso por mí. No se me mostraron esas imágenes para que yo las recordase, sino más bien para liberarme de ellas. Cuando todo terminó, quedé en silencio, flotando en la oscuridad, mientras martilleaba mi cabeza con todos los errores que cometí y que tanto dolor habían provocado. Entonces volvió a aparecer un destello de luz. Esta vez eran varios puntos que también parecían acercarse. Uno de ellos parecía brillar diferente, con unos tonos ligeramente azulados, aunque realmente no podría definir ese color. De hecho, no era un color que existiese en la Tierra. Era una especie de violeta y al mismo tiempo verde, pero sin parecer ser verde porque también era violeta. Eso es todo lo que las palabras me permiten expresar. Al acercarse vi que la luz tenía forma humana. Se situó frente a mí mientras las otras luces se quedaron atrás, como esperando algún tipo de desenlace. No me preguntéis por qué, pero sabía que los seres que esperaban atrás eran de naturaleza femenina, mientras que el ser que tenía frente a mí no tenía una característica definida, aunque a veces podía distinguir algunas de sus facciones si trataba de no mirarle de frente, como cuando percibes algo con el rabillo del ojo. Tenía forma humana hecha de una luz que no resplandecía, como si fuese una luz sólida, y me hizo saber, sin mencionar una sola palabra, que había adoptado esa forma para que nuestra conversación fluyese más fácilmente. Ese ser no hablaba, simplemente sentía lo que quería decirme de manera automática. La mejor forma de explicarlo es que cuando él pensaba, yo ya sabía. Y lo mismo sucedía cuando el que pensaba era yo. Pero sus pensamientos no eran solo ideas. Yo podía percibir lo que ese ser estaba sintiendo, y esa era la verdadera comunicación. Me transmitió el amor más puro e incondicional que uno puede imaginar, incluso más allá de lo que uno pudiera imaginar. Ese ser me amaba por el simple hecho de existir, tal y como yo decidiera hacerlo. No existe un amor así en la Tierra, no traten de entenderlo porque no podrán. El amor romántico no es amor en absoluto, es solo una trampa basada en la atracción física que siempre termina mal.
El amor por tu familia o por tus amigos tampoco puede compararse con esto. Aunque eso no significa que no los ames. Solo significa que en la tierra el amor se calcula. Por eso decimos cosas como este es mi mejor amigo, este es el amor de mi vida, o esto es el amor de madre. Amamos a unos más que a otros como si el amor fuese mensurable, pero lo que en realidad queremos decir es que necesitamos a unos más que a otros, y por eso seríamos capaces de sacrificar más por unos que por otros. En presencia de aquel ser no había nada de eso. Allí no hay lugar para el sacrificio porque no hay nada que sacrificar. Nadie tiene que perder para que otros ganen. Allí lo tienes todo y allí eres todo. Es un estado perfecto de existencia. Algún amigo me dijo que sería muy aburrido estar allí sin hacer nada, que ser feliz así no tiene sentido. Pero lo que realmente buscamos cuando hacemos cosas en la tierra, para pasarlo bien o para pasar un rato agradable, no es felicidad, sino la paz que encontramos después de haberlo hecho. En mi estado ya estaba todo hecho, y yo me encontraba en perfecta paz. No necesitaba nada más, de modo que solo trataba de dejarme llevar por ella y disfrutar del éxtasis de amar y ser amado. Aunque mi intuición me decía que ese no iba a ser el final de la historia. Pregunté a este ser quién era, ya que me resultaba familiar. Él me dijo que mis sospechas eran ciertas y que siempre habíamos sido amigos. Me dijo que sabía que tenía mucha curiosidad y que por eso quería enseñarme un poco más sobre lo que me esperaba. Pero debía aceptar que llegado el momento tendría que volver a la Tierra, tal y como acordamos antes de que yo naciera. En ese momento yo no recordaba ningún acuerdo, pero podría entender que así fue, ya que todo en él me resultaba familiar, como si ese ser hubiese estado conmigo durante mucho tiempo. Entonces, uno de los otros seres que esperaba detrás se adelantó y preguntó: ¿por qué está él aquí? El ser principal se giró sonriendo y respondió: yo también me hice esa pregunta, pero noté que restaba importancia a ese hecho y decidió seguir con su promesa. Me dijo algo que podría traducir como ¿estás preparado? Y entonces me abrazó hasta casi fundirse conmigo. Entendí que ese abrazo era como abrir una puerta o un medio de transporte que nos llevaría a otro lugar o a otro plano o dimensión, no sabría decir. Al abrazarme todo cambió y apareció ante mis ojos un espectáculo que todavía me emociona recordar. Mi visión era total. No veía hacia adelante, sino en todas direcciones al mismo tiempo. Era una visión periférica, 360 grados, incomprensible si no se experimenta. Lo que vi fue un paisaje indescriptible. Por intentar compararlo con algo que exista en nuestro mundo, podría decir que había acantilados de una profundidad abrumadora, en distintas direcciones, es decir, había acantilados horizontales y estructuras hechas de luz que solo puedo calificar como perfectas. Cada cosa en ese lugar estaba en el lugar correcto y tenía la forma apropiada. No sé cómo explicar esa belleza perfectamente ensamblada y al mismo tiempo natural y salvaje. No había luz solar. Todo era luminoso por sí mismo, pero al mismo tiempo podía percibirse perfectamente su forma. No era una luz que deslumbrase. Vi animales increíbles que no existen en la biología de la Tierra, totalmente amorosos y pacíficos, conscientes de sí mismos. También se escuchaba música, pero no podía distinguir ningún instrumento. Era profunda, preciosa, extremadamente sensible y daba la sensación de que podía tocarse y saborearse, además de escucharse. Realmente allí no se percibe la realidad a través de los 5 sentidos, sino como si tuvieses un solo sentido que lo abarca todo. Sentía una lucidez total. Era más yo mismo de lo que nunca he sido, y esa experiencia era mucho más intensa y real de lo que jamás podría esperar en este mundo material. Tengo que decirlo, en el planeta Tierra vivimos dormidos. La naturaleza de ese lugar, las plantas y los animales, estaban mucho más vivos que los que hay en la Tierra.
Era como si cada ser tuviese conciencia de sí mismo y como si todos aceptasen su naturaleza y eso les hiciese inmensamente felices. Allí no existe el concepto de competitividad, lucha o esfuerzo. Sentías que todo te amaba. Y ahora que lo recuerdo, me pregunto cómo puedo soportar no estar allí. Por eso lo único que quiero hacer desde que volví es tratar de traer ese lugar a la tierra. Amar como yo fui amado, porque debéis saber que solo cuando amáis os encontráis en vuestro estado natural. Ese es vuestro hogar. Cuando amas, estás literalmente volviendo a casa. Cuando no amas, estás sin duda engañándote a ti mismo. Noté que el ser que me acompañaba estaba riendo a carcajadas. Más bien sentí que era así. Estaba disfrutando de lo lindo, viéndome alucinar ante tal espectáculo, y decía algo así como: sabía que te gustaría. Entonces me comunicó que tenía otra sorpresa para mí antes de mi regreso. Me preguntó si estaba listo y le dije que sí, pero que me resultaba difícil imaginar algo mejor que esto. Él me dijo que, aunque no lo creyera, este lugar era solo una antesala, un lugar de tránsito para relajar la mente, y que no sería definitivo ni para mí ni para nadie. Entonces me puso la mano en el hombro y me dijo: volveremos a vernos, ve en paz. Al decir esto, la oscuridad cayó de nuevo sobre mí, pero no sentí ningún temor. Era una oscuridad creativa, como si allí todas las posibilidades estuvieran latentes, esperando a que yo decidiera qué deseaba experimentar. Algo parecido al programa del constructor de la película Matrix. Y sin darme tiempo para pensar mucho más, aparecí sentado a la orilla de un lago rodeado de muchísimos árboles, la mayoría irreconocibles para mí. Los colores eran impresionantes, eran incalificables. Directamente no existen colores así en la Tierra, eran colores vivos. Como los animales del paisaje anterior, tenía la sensación de que allí todo era consciente de sí mismo. Todo estaba vivo, todo pensaba y sentía. Entonces llegó la felicidad más grande que podría imaginar. Durante mi aventura no había pensado demasiado en mi familia, ni en los amigos que dejaba atrás. Ni siquiera me había planteado las consecuencias que tendría para ellos mi muerte. Y no lo hice por dos razones. La primera es que estaba demasiado alucinado con todo lo que estaba viendo y sintiendo, y no había espacio en mi mente para nada más. Pero también porque parte de mí sabía que todo lo que yo estaba viendo, ellos también lo verían, y de algún modo eso me tranquilizaba y eliminaba cualquier tipo de preocupación. Es como si en aquel estado fuese imposible echar de menos a nadie porque sientes que eres parte de todo. Cuando pensaba que me habían llevado a ese lugar para seguir apreciando esa belleza tan sublime, apareció, caminando hacia mí, mi padre, que murió en un accidente de tráfico cuando yo solo tenía 19 años, y cuya pérdida nunca terminé de superar. Si hubiese podido llorar, lo habría hecho, pero no sentí ninguna emoción como la que habría sentido si esa situación estuviese sucediendo en la Tierra. Es extraño, pero sentí una alegría como nunca antes, y al mismo tiempo mi mente estaba totalmente lúcida y serena, como si supiese que eso es lo que debía suceder y que todo era perfecto tal y como era. Mi padre venía hacia mí. Después del dolor y la desesperación que provocó su muerte, volvía a estar con él. Sin duda me habría quedado allí para siempre, pero él se sentó a mi lado y me hizo saber lo que ya me había dicho el ser de luz, que se me había ofrecido un regalo que debía agradecer y tener paciencia hasta que nos volviéramos a ver. Le dije que lo entendía, pero que me dejase disfrutar ese momento un poco más. Podría decir que hablamos durante horas, pero no recuerdo toda nuestra conversación. Solo sé que no hubo silencios. Él me explicó cómo funcionaban las cosas en ese lugar, pero también me dijo que cuando llegase mi momento no serían necesarias explicaciones, porque lo recordaría todo. Sabrás que en realidad
nunca te fuiste y que tu vida en la Tierra solo fue una experiencia fugaz y nada más. Me dijo que el único propósito del ser humano era aprender a amar y que todo lo demás carecía de importancia. La experiencia humana ofrecía los contrastes necesarios para que pudiéramos elegir por nosotros mismos entre el amor o el miedo. Aquí, como ves, no tiene ningún mérito amar, me dijo, porque este lugar, como has podido comprobar, está hecho de amor. Mi padre me dijo que aprovechase el tiempo, porque cuando volviese a ese lugar debería responder por mí mismo esta pregunta. ¿Qué has hecho con tu vida? Me dijo, espero que sepas responder. Me hubiera gustado recordar toda nuestra conversación, pero estoy satisfecho con la sensación que me dejó. Ahora estoy en paz porque vi a mi padre feliz y en un lugar rebosante de alegría y amor. Y ahora sé que solo con un final así, la existencia tiene sentido. Llegó un momento en que, sin que él me dijese nada, entendí que debía volver. No podría decir cuánto tiempo duró mi experiencia, pero podría asegurar que fueron días o semanas de la Tierra, teniendo en cuenta que todavía tengo la sensación de que viví mucho más de lo que puedo recordar, y que esa ausencia de recuerdos es por mi propio bien, ya que el hecho de recordarlo todo habría hecho más difícil mi vida en la Tierra. No recuerdo nada sobre mi vuelta al cuerpo. Desperté en el hospital días después y tengo que decir que me sentí como si me hubiesen metido en un traje de neopreno. El genio había vuelto a la lámpara, pero estaba tranquilo porque sabía que era parte del guión y que pronto volvería a ser libre. Cuando empecé a recordar todas las sensaciones de aquel lugar, no podía parar de llorar. La enfermera me decía que me calmase, que todo estaba bien, pero ella no entendía el motivo de mis lágrimas. No lloraba de dolor ni de tristeza, sino de pura felicidad. Y ahora, según escribo esto para el canal de mi amigo, las lágrimas vuelven con solo recordar. Había presenciado la maravilla de la vida en su estado más puro, y estaba ansioso por hacerles saber a mis amigos que no hay razón para tener miedo, que detrás de cada desgracia y tristeza de este mundo existe una fuerza amorosa que todo lo abarca. Como decía Shakespeare, la roca sólida que contempla tempestades y nunca se agita. Así es el amor. No importa lo que suceda en nuestra vida, todos volveremos a él porque todos surgimos de él. El amor es lo único que realmente importa. Y si tuviese que añadir algo más, diría que el conocimiento de que el amor es lo único que realmente importa. Empezando por el amor a uno mismo, ya que sólo así podremos ofrecérselo a otros. De eso trata la vida, de ofrecerse a los demás, de darse a los demás. Como dice un amigo, no es posible ganar nada salvo compartiéndolo, del mismo modo que no es posible perderlo cuando lo compartes. Todo lo que hagamos en la vida que no surja del amor es una trampa para despistarnos. Así que no os dejéis despistar. No os podéis imaginar qué diferente me parece la vida ahora. Es sorprendente cómo una sola visión de lo que existe más allá de la muerte puede transformar la conciencia tan radicalmente. No dejo de agradecer aquel regalo porque sin duda me despertó. Fue todo un privilegio y estoy seguro de que el mundo cambiaría mucho si todos pudiesen experimentar algo así. Abandonaríamos toda lucha y toda confrontación, ya que desearíamos para los demás lo mismo que deseamos para nosotros. Y sabríamos que cuando alguien pierde, todos perdemos. Qué confundidos están los que odian, los que luchan y compiten, o los que guardan rencor y creen que defender su verdad merece que otros sufran. Están muertos de miedo. Qué confundido está un mundo en el que todavía existen armas cuyo único propósito es producir dolor.
Y qué confundidos están los que todavía no comprenden que cuando infringen daño, solo se dañan a sí mismos. Y que algún día, cuando vean como yo pasar su vida ante sus ojos, tendrán que soportar todo el dolor que provocaron. Solo espero que sean capaces de perdonarse a sí mismos. Es impresionante la cantidad de cargas y condicionamientos que nos hemos autoimpuesto. Las creencias arraigadas que hemos aceptado sin cuestionar y que nos limitan profundamente, tanto por parte de los gobiernos como de las religiones, como del subconsciente colectivo, que da por ciertas ideas y dogmas que nos esclavizan sin motivo alguno. Allí me sentía como si me hubiesen quitado de los hombros esa pesada mochila hecha de prejuicios. Was planned.